Bien, estamos ahora sí con Herschel, un amigo de hace muchos años, y tiene una historia de vida muy interesante. Quería que charlar un poco con él, que nos cuente de su vida. eh, y bueno, ¿cómo estás, Herschel? ¿Todo bien? Lejaim, antes que todo. Jaime, con Hashem todo bien, Eh, dando ¿Cómo va? Shabbat. Preparándose para Shabbat. Eh, bueno. Contame un poco de cómo fue tu vida cuando eras chico, tu judaísmo. Sé que naciste en Ituzaingó o viviste en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, que no es un lugar tampoco muy judío, o sea, donde hay mucha comunidad judía. Y contame un poco cómo era esa vida, ese comienzo ahí en la provincia de Buenos Aires y cómo cómo fue tu vida judía al principio. Bueno, buenas noches, antes que nada. Gracias por la invitación. Eh, nací en una familia normal, vamos a decirlo así, padres judíos. Vivimos en Ituzaingó desde que tenía un año, mejor dicho. Eh, Cierto, no había muchas familias judías alrededor. Teníamos unos vecinos a cuadra y media y después los otros eran a 10 cuadras y después, para de contar porque no había más, vecinos judíos estoy hablando. Fui al Shule, al colegio judío, hasta cuarto grado, porque ahí en el oeste los colegios había tres. Cuando estaba en primer grado, uno cerró donde yo estaba, después me fui a otro, empecé en Cido de Morón, después de segundo a cuarto grado fui a Ciso de Ramos, que hoy es Inland School, pero cuando yo estaba en cuarto cerró, y básicamente hasta ahí fue lo que recibí de judaísmo. Después mi familia no era de ir a la sinagoga. Las festividades era reunirse en lo de mi abuela, en lo de la bobe, comer comida, y eso. Era Eh, muy básico. y contame un poco cómo fue el proceso de entrar en el mundo del judío mesiánico. O sea, ¿fue ahí en esa zona? ¿Fue un tema familiar? ¿Fue un tema personal tuyo? ¿Una búsqueda espiritual? ¿Cómo surgió esta historia de una familia judía tradicional a pasar a una iglesia que tiene, no sé si es evangélico, si se parece más a una Keilah judía reformista, conservadora o más a una iglesia evangélica? Contame un poco porque no sé nada y me interesa conocer un poco del tema. Bueno, fue una búsqueda espiritual de mi mamá. Mi mamá empezó a asistir a una iglesia evangélica cuando yo tenía más o menos 9 años. Por distintas cosas de la vida, ella siempre buscó, como enseña Hasidut, que el alma del judío siempre busca espiritualidad y muchas veces no sabe dónde buscar. Entonces termina metiéndose en, en cualquier lado. Entonces ella empezó, me llevó a mí un par de veces, la verdad mucho no me llamó la atención cuando tenía 9 años, pero ella se iba hasta Capital Federal. Vivíamos en Ituzaingó y viajaba hasta Capital Federal porque unos primos de mi papá, ellos fueron los que... Y bueno, después ella empezó a ir a una iglesia más cerca de casa, cuando yo tenía más o menos 11 12 años, y me invitó, yo empecé a ir, y, y en principio íbamos a una iglesia evangélica bautista. Después, después de un par de años, nos pasamos
a los judíos mesiánicos. O sea, estuvimos en los dos. Y los judíos mesiánicos, la pregunta es, Nuevo Testamento dice, ¿cómo era? Ya me olvidé, gracias a Dios. Ya te olvidaste. Al judío como judío. ¿Qué significa eso? Que hay que evangelizar al judío como judío. Entonces, se visten aparentemente de judaísmo, utilizan las festividades judías, los símbolos judíos, para intentar atraer conversos judíos. Pero básicamente son considerados evangélicos. Y ellos con las iglesias evangélicas y con los cristianos evangélicos se consideran hermanos. Así que no están más cerca de un templo judío, sino más cerca de una iglesia evangélica adornada de judaidad. ¿Y cuánto tiempo fue tu participación, digamos, o tu activismo? Porque llegaste a ser activista o misionero en algún momento en ese ámbito. ¿Cómo fue? ¿En qué época de tu vida fue? Bueno, fue más que nada cuando estuve con los judíos mesiánicos. Yo me bauticé a los 12 años y de los 12 a los 16 más o menos estuve con los evangélicos bautistas y después a los 16 empecé a ir a la iglesia evangélica, a los judíos mesiánicos, perdón. Y ahí sí, estuve bastante envuelto. En verano íbamos a Miramar a repartir folletos a las playas, sabiendo que Era un Miramar lugar judío, claro. eh, era un centro de turismo de muchos judíos, de muchos paisanos. Una vez hace muchos años, estuve dando una charla en lo de Matitiao Wiener y había un señor que había recibido un folleto mío, de manos mías. Así que fue Mira, como cerrar el círculo un poco. y de repente te dice, uy, ahora te encuentro acá, estás en todas partes. Qué bueno. Eh, Y y, y después en algún momento, me acuerdo que alguna vez me contaste una anécdota muy interesante, que fuiste como a evangelizar o a repartir folletos a un evento de Chabad en Hanukkah, eh, de Hanukkah en la plaza, si no me equivoco, no me acuerdo si era la plaza central o de un Bet y en la Chabad. Plaza Central. Yo me había Y puesto contame esa anécdota, ¿cómo fue? sí, yo me había puesto una remera que en inglés decía el Mesías está viniendo y atrás decía otra vez. Uy, muy fuerte. A mí me gustaba provocar. Claro, Y era para si bien, provocar. sí, y ahí no fui a repartir folletos, pero sí fui de alguna forma a provocar y a que viera mi remera. Y sí me acuerdo de una chica que me empezó a preguntar y a ella sí le di un folleto, pero era más que nada para ir a provocar. Pero Y fue muy ahí, gracioso porque mira cómo son la Haplatit, la providencia divina. Yo fui 3 años al encendido de la Hanukkah. Y el último año, solo el primer año me puse esa remera. Después los otros 2 años fui de civil, vamos a decir. normal. Pero el tercer año yo ya me había empezado a cuestionar, había muchas cosas del Nuevo Testamento que no me cerraban, contradicciones entre el Nuevo Testamento y lo que ellos llaman el Antiguo Testamento o el Tanaj. Eh, y me acuerdo, yo tenía muchas dudas y hacía fila a Hashem que me muestre el camino. Y justo ese año que estaba con todas esas dudas y buscando más, se me acercó el rabino Shlomo Levi, el secretario de él, a invitarme a las actividades del Centro para la Juventud de Chabad. Y fue ahí que empecé a ir, y bueno, acá estamos, Mirá, muchos años. el secretario de Rabino Shlomo Levi, ¿te acordás quién era? ¿Javi Ockman? Javier, ¿No? Javier, Javier Ockman. Mirá qué sí. grande, qué bueno. Y
y ahí te invitó a las actividades y vos fuiste, elegiste ir y ya como que ya estabas como buscando salir de donde, Sí, en ese momento donde estabas, donde te encontrabas. Eh, y, y esa transición que yo me acuerdo cuando ese momento fue el año 96, 97, por ahí. 24 años atrás. Tenía 19 años, ahora tengo 44. Así que entre los 19 y los 20 era el En el conflicto. año 98 entonces fue. Eh, año 98. Y me acuerdo cuando vos llegaste a la ICA y me acuerdo que fue una transición bastante rápida de Sí, pues, haber estado en lo de Shlomo Levi, me acuerdo que incluso alguna lo charlamos, de haber llegado a la plaza, ponerle en diciembre, Hanukkah, y vos ya estás en la Yeshiva en marzo, o algo así. sí. Febrero fue Yeshiva Vacation, fue Claro, el campamento de la Yeshiva. Y, y sí, después marzo ya estaban en la Yeshiva. Pero ¿sabes por qué? ¿Viste cuando buscas algo y no sabes lo que buscas y lo encontrás? sí. Eso me pasó con el judaísmo. Claro, lo encontraste y aparte estaba, pero estaba muy fresco el tema. O sea, mi pregunta es, ¿cómo fue para vos esa transición tan rápida de pasar de full evangélico, de full iglesia, digamos, mesiánica, a una yeshiva eh, todo el día? Porque creo, me acuerdo, marzo, abril ya estabas instalado en la yeshiva y nadie sabía, por lo pronto la mayoría no sabía de dónde venías, fue con el tiempo que lo contaste, mucho después. Pero fue una cosa muy rápida, ¿no? ¿Y vos lo sentiste con naturalidad o tuviste algunos choques, algunos conflictos en ese proceso? Primero que, sí, tuve muchos choques. No fue algo fácil. Primero que cuando fue así, había empezado a ir al Bet Jabal primero y después Shlomo me dice, yo fui, desde el primer momento que fui al Bet Jabal, lo hablé primero con Javier, después con Shlomo, les conté mi historia de dónde vengo y las dudas que tenía. Y Shlomo en un momento me dice, mira, entre lo que todos estos años que estuviste viviendo como judío mesiánico, como cristiano, y lo que ahora estás buscando y ahora estás encontrando, sería bueno que te tomes un tiempo para realmente ver cómo es y que lo pruebes. Entonces fue ahí que fui, empecé a ir, bueno, perdón, fue ahí que fui al campamento de la Yeshiva y me voló la cabeza estar viviendo en el mundo de Torah y Mitzvot, donde hay una lógica y una coherencia entre lo que crees y lo que haces. Eso me gustó mucho. Y después cuando volví a mi casa, después del campamento, eh, mi mamá y mi papá también ya estaba metido con los mesiánicos. Bueno, cuando yo les conté que yo quería seguir con de mi casa prácticamente, así que no me quedó otra que era la yeshiva. Ah, te echaron de tu Eh, casa, tus viejos te dijeron, no, de acá, mi papá, sí. mirá, Eh, Gracias a Dios, hoy puedo decir. y eso Y te forzó a entrar a la yeshiva full time. sí, sí. No, pero igualmente, me acuerdo, los primeros 3, 4 meses fueron muy conflictivos para mí, porque por un lado encontraba una cierta paz en el cumplimiento de la Torah Mitzvot, en saber que si creo que la Biblia es eterna y es para siempre, estar cumpliendo y estar haciendo en la práctica lo que dice la Biblia tiene lógica, ¿me entendés? Algo que en el cristianismo no encontré. Pero se me fue el hilo de pensamiento. Tenías algunos conflictos que no Eh, fue tan fácil sí, y... al mismo tiempo, los primeros meses yo seguía creyendo en el flaco Yeshu, Jesús, como quiera llamarlo, y pensaba que al final me iba a ir al infierno. Entonces Ah, mirá, qué loco.
fue muy conflictivo esos primeros 3-4 meses, y hasta que me puse a estudiar, y primero hay un libro de Aryeh Kaplan, El verdadero Mesías, que si bien no trata el tema profundamente, pero hubo un capítulo del libro que me empezó a abrir un poco la cabeza, que es He aquí Jesús el hombre, o algo por el estilo, no me acuerdo, pero te va mostrando todas las cosas que Jesús dijo en el Nuevo Testamento, que si bien lo que quiere predicar es que es paz y amor, pero mostraba otra cosa completamente cuando los judíos de su época lo rechazaron. Y eso me empezó a abrir un poco la cabeza, y después otros libros que empecé a leer con otros chicos que estaban en la yeshiva, y los leíamos en inglés, y que trataban profundamente todas las profecías que los judíos mesiánicos dicen que Jesús cumplió, y te va mostrando una atrás de la otra, como que son textos sacados de su contexto, traducciones mal traducidas, o una combinación de ambas, y al final no cumplió nada de las profecías. Bueno, hablemos un poco entonces más adelante en el proceso. Viajaste a Israel, compartimos ese viaje, esa yeshiva, y después ya estando en Israel, incluso antes de casarte, te pusiste a trabajar en una organización, Yad Leahim, si no me equivoco, puede ser, Sí, que es una organización sí, sí, que es antimisionera, o sea, trabaja porque en Israel es conocido, en Rusia, en muchos países, incluso en Argentina, en una época que habían grupos misioneros cristianos que trabajaban en captar judíos, que gente que no tenía preparación, no tenía conocimiento, de repente estaban vulnerables económicamente, o inmigrantes o lo que fuera, y se los captaba para evangelizar, digamos. Entonces vos durante muchos años trabajaste como voluntario en esa organización. Contame alguna anécdota de lo que te acuerdes, de cómo fue ese laburo, y qué es lo que ves en la realidad. Hace ya mucho no estás involucrado, pero en esa realidad, ¿no? O si quizá hoy en día no es tan fuerte como era hace 20 años. la verdad, ahora no estoy para nada metido en el tema, estoy trabajando, y familia, Baruch Hashem, ocupado en eso. Pero sí, me hiciste acordar cuando dijiste de gente necesitada. Los judíos mesiánicos tienen un manual de cómo predicar o cómo evangelizar judíos. Y una de las cosas que en ese manual, o en esos manuales, eh, depende de cada organización, pero básicamente los puntos son los mismos: que traten de ser amigos, que traten de estar ahí cuando ellos estén pasando por algún momento difícil, para poder rezar con ellos y presentarles el Evangelio. Me hiciste acordar justo con esas palabras que está escrito en el manual de ellos, de cómo acercarse a un judío, de esperar que él esté necesitado, que el judío esté necesitado, para poder acercarle y compartirle el Evangelio. Una, una de las anécdotas que me acuerdo de cuando estaba como voluntario en Yad Lachim, los misioneros salían a repartir tratados, folletos, los viernes por Tel Aviv, y nosotros íbamos detrás de ellos, y hablábamos con las personas que recibían los folletos, y les explicábamos de quiénes eran, de quiénes habían recibido los folletos. Porque Y hay esas algo, personas, perdón que te corte un segundo, hay algo que, sí, para que la gente que nos escucha también entienda, o sea, una cosa es una persona que dice, bueno, yo tengo mi religión, el que quiere venir a mi religión, que venga, y otra cosa tenía que ver o tiene que ver con parte de esa estrategia de confundir ciertas cosas para hacerlas amigables al judío, o hacerles creer que es una invitación a un templo, o a un concierto judío, o a una cena de Shabbat, y en realidad es otra cosa. Algo de eso había, ¿no?
Totalmente, sí. En estos manuales ellos te enseñan, por ejemplo, cuando lo invitas a la iglesia, no digas iglesia, decís templo. Eh, ah, ahora se me fue las otras cosas, pero eso de esperar a que el judío esté necesitado, tratar de utilizar, ellos lo llaman palabras puente, ¿sí? Como iglesia, en vez de decir pastor, decir predicador, utilizar términos más parve o incluso eh, más tirando a judíos, como templo puede ser, para de a poquito ir metiendo por debajo de la alfombra el cristianismo Y algún, y me por el estabas por contar una evangelismo. anécdota, justo te corté, una anécdota que tuviste en Israel cuando trabajabas como voluntario anti-misión. Sí, bueno, los viernes ellos salen a repartir folletos y nosotros íbamos detrás y hablando con la gente y explicándoles de qué se trataba, y los que estaban de acuerdo nos devolvían los folletos, y al final del día yo tenía una bolsa llena de folletos que había logrado que la gente me los devuelva cuando les explicaba de qué se trataba. Y al final se me acerca el misionero y me quiso sacar los folletos por la fuerza y salí Te dijo, corriendo. No, dame pero la bolsa, devolveme la era bolsa. bravo. Sí. Devuelve la Pero bolsa. bueno, es una historia muy, muy interesante de vida. Con el tiempo te casaste y vos, ¿te recibiste de rap? Sí. ¿Tuviste smijá acá en Israel? No. No, Pero hiciste la yeshiva y chofer. todo, pero elegiste, ya casado, hacer una carrera profesional, que también es un tema no tan común en el ámbito religioso de contador. eh, y ya de casado, con lo que implica, no sé si tenías hijos en ese momento, pero contame un poco esa parte Sí. también de, Empecé la carrera con 3, la terminé con 5. wow. 5 chicos. Y antes de eso, ¿qué hacías? ¿Trabajabas en Yale Gimno? No, no, era software staff. Eras sofer, escribías Mezuzot y Sefer Torah y todo eso. Más arreglaba cifretora. Y después te fuiste a trabajar de contador y aparte vivís en Bet Shemesh, que es el lugar de, digamos, el barrio más, la ciudad más ortodoxa o de las más ortodoxas de Israel, donde está todo ese tema. ¿Qué opinas un poco ya cambiando el tema, ¿no? Un poco de la inserción del ortodoxo en la academia y en el trabajo, y cómo lo ves, y cómo fue tu experiencia también? Bueno, lo que está bueno acá en Israel es que tenés, terciarios que son especialmente para ortodoxos y donde las clases están separadas. Tenés clases para hombres y clases para mujeres. eh, y también bueno, yo hice el secundario, pero para aquellos que no hicieron el secundario como muchos ortodoxos, también tienen una mejina, una preparación antes de la carrera per sí. Y bueno, y eso es lo que el Rebbe nos enseñó también un poco, de no estar fuera del mundo y en la yeshiva o en el Bet Midrash todo el tiempo, sino que hay que salir y buscar las chispas y elevar esas chispas y no tener miedo a lo mundano, sabiendo que el judío lo puede transformar en Kedushá. Así es, meternos también en el mundo y en el trabajo y en la actividad y encontrar la espiritualidad donde uno vaya. ¿Qué mensaje? Primero, no tengo idea, sé que hay, pero no sé cuántos judíos vos creés que hoy en día viven como cristianos o viven como judíos mesiánicos, pero debe haber una cantidad. No sé, vos quizás sabes un poco más en general o de lo que no tenés idea. Me Pero crees que desconecté. No. no, ya estás muy desconectado, pero no tenés idea de qué sería. Pero, ¿qué le podrías decir a un judío que no vive como judío, que todavía vive como cristiano, que se alejó o por alguna razón, como en tu caso la familia, o porque cree que ahí encontró, ¿qué le podríamos decir a una persona que es de la colectividad, que está viviendo
como cristiano a través de tu experiencia, pero para que vuelva, digamos, al judaísmo? Lo que yo primero le diría es lo que quien fuera mi primer pastor donde yo me bauticé dijo. Una de las cosas que él me enseñó, gracias a eso pude salir también. Todo texto fuera de su contexto es un pretexto. Y analizando todas las profecías que los cristianos y los judíos mesiánicos creen que Yeshu cumplió, analícenlo con esa regla. Todo texto, todo versículo fuera de su contexto es un pretexto. Y voy a quizás una profecía donde está bien claro, es Isaías 7:14, que los cristianos creen que es una profecía sobre el nacimiento virginal de Yeshu. Que ahí en Isaías dice, espérame que me acuerde, Te olvidaste he todo aquí, ya. he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En hebreo es Ine Alma Ara, Yalda Yeled, Krashmo Emmanuel. Primero, si vas a ver todo el capítulo 7, no tiene nada que ver con el Mesías. Estaba uno de los reyes de Yehuda que estaba siendo por ser sitiado por otro rey. Y entonces el profeta Isaías le dice, no tengas miedo, que Hashem está con vos, y eligió una señal. Y el rey le dice, no voy a elegir una señal. Entonces, al margen, como ellos lo mal traducen, y lo más, ahora que yo sé hebreo, lo más que me llama la atención es cuando dice Ine, el versículo empieza Ine. Ine es algo que estás señalando con el dedo, es algo que lo estás viendo, he aquí. Y el rey Ahaz, creo que era, vivió como 500 años antes de Jesús. O sea, no hay ninguna manera de que esa profecía se pueda referir primero a Jesús y segundo al nacimiento virginal, porque el versículo dice Alman, no dice Betula. Entonces, lo que yo, volviendo a tu pregunta, lo que yo le podría recomendar a cualquier persona es que se fije y analice, que no sea como un corderito o como un lorito que repite todo, sino que se trate de fijar quizás si puede aprender hebreo, si está bien traducido o no, y que se pueda abrir un poco a que quizás eso que él cree como verdad, quizás no es verdad. Lo que pasa es que muchas veces es todo muy emocional. Mi mamá cuando empezó a ir ahí era por un tema que quizás estaba un poco deprimida o sola, y ellos trabajan mucho ese tema de las emociones y de las necesidades y hacen sentir a la gente bien. Y quizás eso también es algo, Tengo un lema personal para nosotros como judíos tenemos que ellos están porque nosotros dejamos un agujero. ahí va, tal cual. Yo tengo un lema que es que si alguien viene a mi templo, a mi institución, a mi Bejabad o a una actividad que yo hago, el objetivo es que la persona se sienta bien, que se sienta a gusto. Después lo que le puedas bajar, transmitir, lo que él le pueda absorber por su cuenta ya no depende tanto de mí. Mi objetivo es tratar de que se sienta bien, que la pase bien, que esté a gusto. Ese es un objetivo de repente que es muy interesante. Así que bueno, la verdad que te casaste con una mujer de Holanda. ¿Cómo fue el partido Argentina-Holanda en tu casa? Fue Shabbat, Baruch Hashem. Ah, claro, no lo viviste no lo En viviste directo, no fue en directo. en Lo único directo. agradecido que Argentina ganó y no me tengo que bancar a mis cuñados que me estén gastando. Claro, claro, ya te habrá pasado en otro momento. En el Bueno, chat de la familia puse voy a, una cara sonriente y ya está.
voy bueno, saludar y te agradezco tu tiempo. La verdad es que no es algo muy común, no conozco muchos casos como el tuyo, hay, pero no conozco tantos. Y para mí es una experiencia, siempre tu historia fue muy marcada, me marcó, o sea, me interesa mucho. Así que por lo pronto la entrevista formal vamos a cortarla acá. Te agradezco mucho, Herschel. Le agradezco a la gente que nos está escuchando. Y vamos a cortar acá.